Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender qué son las progresiones geométricas. Una progresión geométrica es toda sucesión en la que un término se obtiene a partir del anterior multiplicándolo por una cantidad fija que vamos a denominar R y se llama razón. De esta manera, a sub n se obtiene a partir del término anterior, el a sub n-1, multiplicándolo por R. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a calcular una serie de términos, en particular los 7 primeros, de esta sucesión o progresión geométrica de la que conocemos que el primer término vale 3 y que la razón vale 2. Por tanto, el segundo término se obtiene a partir del primero multiplicándolo por la razón, es decir, 3, que es el primer término, por la razón que es 2, total 6. El tercer término se obtiene a partir del segundo multiplicándolo por la razón, es decir, 6, que era el segundo término, lo multiplico por la razón que es 2 y obtenemos 12. El término cuarto se obtiene a partir del tercero multiplicándolo por R, tal cual nos dice la fórmula de recurrencia para la progresión geométrica. Por tanto, a sub 3 como vale 12, lo cambio, multiplico por 2 que es la razón y me sale 24. El término quinto se obtiene a partir del cuarto multiplicándolo nuevamente por la razón, es decir, 24 por 2, que son 48. El término sexto se obtiene a partir del quinto multiplicándolo por la razón, es decir, 48 por 2, es decir, 96. Y el término séptimo, que es el último que tenemos que calcular, se obtiene a partir del sexto multiplicándolo también por R, 96 por 2, que nos da 192. Como podéis ver, las progresiones geométricas son otro ejemplo de sucesiones en las cuales tenemos una fórmula de recurrencia, pero que, ya os adelanto, en el próximo vídeo aprenderemos una manera para deducir la expresión del término general y evitarnos tener que utilizar la fórmula de recurrencia para obtener todos los términos, dado que en cada paso necesitamos conocer el de antes para calcular el que tenemos que obtener. De esta manera, con la fórmula, como ya os digo, pues evitaremos todo esto. No obstante, en este vídeo vamos a practicar con la propia definición, que es la que viene en la formulita, obteniendo un término a partir del anterior multiplicándolo por la razón. Así que vamos a hacer otros dos ejemplos que, como siempre os digo, os invito a que intentéis vosotros antes de ver cómo se resuelve. Vamos a ellos. Tenemos que calcular los 5 primeros términos de 3 progresiones geométricas que nos van a aparecer. Esta es la primera de ellas y vamos a empezar calculando término a término con la fórmula de recurrencia. Acordémonos que la fórmula de recurrencia me dice que a sub n es a sub n-1 por R. Si os dais cuenta, el primer término vale 2 y la razón vale 3, es decir, que aquí obtenemos los términos multiplicando por 3 el inmediatamente anterior. Entonces, si calculo el segundo término, pues será el primer término multiplicado por la razón, es decir, 2, que es el primer término, por la razón que es 3, total 6. El tercer término será el segundo término multiplicado por la razón. Como el segundo término vale 6, esto será 6 por 3, que son 18. El cuarto término lo obtendremos a partir del tercer término multiplicándolo nuevamente por la razón. Recordad la fórmula de recurrencia. El término que ya tengo calculado lo voy a multiplicar por la razón nuevamente para obtener un nuevo término. Entonces tengo que multiplicar en esta ocasión el 18 por 3 y esto nos sale 54. Para hacer el término quinto, pues lo que tenemos que hacer es coger el término cuarto, multiplicarlo por la razón, es decir, 54, multiplicarlo por 3 y como podéis observar, esto pues nos da 162 y la sucesión podéis ver que muy rápidamente crece, es decir, los términos van siendo más grandes muy rápidamente. No pasa como en las progresiones aritméticas, que crecía de una manera bastante más despacio. Vamos a ver ahora otro ejemplo, el ejemplo número 2, en el que va a ocurrir algo completamente contrario. Vamos a él. Tenemos aquí ya el segundo ejemplo, como veis, el primer término vale 32 y en esta ocasión la razón
es un número fraccionario. No pasa nada, se hacen las operaciones de la misma manera, con operaciones con fracciones que ya sabemos y ya está. Recordamos la fórmula de recurrencia. B sub n será en esta ocasión b sub n menos 1 multiplicado por la razón. Y entonces tenemos lo siguiente. El segundo término, b sub 2, se obtendrá a partir de b sub 1 multiplicado por la razón. Es decir, lo que tenemos que hacer es 32 multiplicarlo por 1/2. Esto, haciendo la multiplicación de fracciones, nos sale 32 partido por 2, que es una división que puede hacerse y nos da como resultado 16. El tercer término se obtiene a partir del segundo, según la fórmula de recurrencia, multiplicándolo por la razón. Es decir, sería 16, que es lo que vale el segundo término, multiplicado por la razón, que es 1/2. Nuevamente hacemos la multiplicación de fracciones, nos sale 16 partido por 2, y esta división nos sale 8. Ya tenemos el tercer término. Vamos con el cuarto. El cuarto término pues se obtiene a partir del tercero, multiplicándolo por la razón. Es decir, 8 lo multiplico por 1/2 y esto nos sale 8 partido por 2, que son 4. Otra división exacta. El término quinto y último que tenemos que calcular se obtiene a partir del cuarto, multiplicándolo por la razón también. Por tanto, esto nos sale 4 por 1/2, que son 4/2, es decir, 2. En esta sucesión, como veis, estamos teniendo suerte y los términos nos van saliendo números naturales. Pero llegará un momento, sobre todo a partir del término séptimo, en que empezarán a aparecer fracciones. ¿Por qué? Porque lo que voy haciendo es, al multiplicar por 1/2, lo que voy haciendo realmente es dividir entre 2. Por tanto, me sale la mitad, la mitad, la mitad en cada paso. Si os dais cuenta, al hacer el proceso en esta sucesión, en lugar de tener una sucesión creciente, vemos que los términos van siendo cada vez más pequeños. Por tanto, estoy ante una sucesión decreciente. Y aquí nos paramos y decimos que si la razón es mayor que 1, la sucesión es creciente, y si la razón es un número que está entre 0 y 1, la sucesión es decreciente. Y si la razón es un número negativo, pues lo que vamos a obtener es una sucesión alternada, que ya vimos en su momento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el tercer ejemplo con el que acabaremos el vídeo. Tenemos aquí el tercer ejemplo que, como veis, introduce un pequeño matiz, que es el de la existencia de una raíz cuadrada. Si tenemos en cuenta la definición de raíz cuadrada y las propiedades de los radicales, será bastante sencillo trabajar con este valor. En caso contrario, pues te invito a que practiques un poquito las potencias de una raíz utilizando las propiedades de los radicales. Y una vez que lo tengas claro, probablemente entenderás a la perfección este ejemplo, aunque voy a ir despacito para intentar que lo entiendas. La fórmula de recurrencia será c sub n es c sub n menos 1 multiplicado por la razón, que en esta ocasión la razón es raíz de 2. Por tanto, si yo quiero calcular el segundo término, esto será el primer término por la razón, es decir, 2 por la raíz de 2. Si os dais cuenta, aquí yo no puedo hacer operaciones de manera algebraica. Lo único que podría hacer es en la calculadora hacer 2 por la raíz de 2 y obtener el valor numérico y ponerlo aquí. Sin embargo, en los siguientes sí vamos a ir pudiendo hacer algo. Porque aquí, si yo calculo el tercer término, será el término segundo por la razón. Y el término segundo que ya hemos calculado es 2 raíz de 2. Y ahora lo tengo que multiplicar otra vez por la raíz de 2. Y fijaos, aquí tengo esta expresión, raíz de 2 por raíz de 2. Según las propiedades de los radicales, esto podemos ponerlo todo dentro de la misma raíz, es decir, esto sería 2 por la raíz de 2 por 2, es decir, 2 por la raíz de 4. Vuelvo a repetir que el paso de aquí a aquí es una propiedad de los radicales. Y como la raíz de 4 es exacta, pues esto no me sale 2 por la raíz de 4, que es 2, es decir, 2 por 2, 4. Por tanto, el término tercero realmente vale 4. Además, incluso podemos hacer uso de otra propiedad que tienen los radicales, y es que cuando yo una raíz la multiplico por sí misma, es como si estuviera elevando al cuadrado. Y elevar al cuadrado es justamente lo contrario de hacer la raíz cuadrada. Por tanto, es como si se fuera la raíz. Al multiplicar esto por esto, el resultado realmente, como podéis ver aquí, me saldría directamente 2. Y eso pasa con cualquier número. Es decir, si yo tuviera raíz de 3
por raíz de 3, eso inmediatamente pueda deducir que vale 3. O bien por la propiedad de los radicales que hemos usado aquí, o bien dándonos cuenta que cuando multiplico una cosa por sí misma, obtengo el cuadrado. Y el cuadrado, pues sería raíz de 3 al cuadrado, que se va el cuadrado con la raíz, es decir, 3, que es una de las propiedades de los radicales. Para hacer el término cuarto, pues lo que tengo que hacer es coger el tercero y multiplicarlo por la razón, es decir, 4 por raíz de 2. Y en esta ocasión pasa lo mismo que antes. No podemos hacer ninguna operación algebraica entre el 4 y la raíz de 2, de modo que lo tenemos que dejar así. Sin embargo, con el quinto término sí que podemos hacer algo, ya que será el término cuarto multiplicado por la razón, es decir, 4 raíz de 2 multiplicado por raíz de 2. Y aquí, haciendo uso ya de lo que ya aprendimos en el cálculo del tercero, sabemos que esto automáticamente tiene por valor 2. Lo hemos explicado anteriormente. Si no, pues sigue el proceso igual que antes para obtener este 2 con el que multiplicaremos el 4. Es decir, esto será 4 por 2, que son 8. Y ya tenemos calculados los 5 términos que nos pedía el ejercicio en cada una de las 3 sucesiones. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya resultado interesante, que hayas entendido cómo se calculan términos en una progresión geométrica. Te digo que esta forma la vas a utilizar bastante poco cuando aprendas la fórmula del término general, que será en el siguiente vídeo. Y sin entretenerte más, te emplazo a que lo visualices cuanto puedas. ¡Hasta luego!